Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Hoy nuevamente comparto la palabra con ustedes y le doy la gloria a Dios, le doy gracias a Dios por un día más de su misericordia, por un día que me permite compartir la palabra de Él con todos ustedes a través de este medio. Quiero pedirles que donde esté usted escuchando, incline su rostro, cierre sus ojos y levante una oración conforme en su corazón a nuestro Padre. Bendito Dios Padre Todopoderoso, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y te damos gracias por permitirnos un día más en tu misericordia, en tu amor. Padre, te doy gracias por permitirme recibir tu palabra y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo abriendo el entendimiento y el corazón de mis hermanos para edificación de sus vidas, para bendición de tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mire, la Biblia nos relata la vida de dos varones que contrastan de una manera tan trascendente que nos van a servir de ejemplo, como toda la palabra de Dios, y de dirección. Se trata de la vida de José, ahí en el libro de Génesis, en los capítulos 37 y 39 al 50, y la vida de Sansón, en el libro de Jueces, en los capítulos 13 al 16. En el caso de José, sabemos que José fue un hombre que vivió firme en sus convicciones de fe en Dios. La historia de José es una historia llena de adversidades desde su juventud. José fue vendido por sus hermanos como esclavo a una caravana de madianitas a los 17 años. Injustamente fue acusado de querer abusar de la mujer de Potifar, donde él estaba viviendo. Eh, al ser acusado injustamente, fue enviado a la cárcel. Mire, esta es una historia tal vez muy trágica en su comienzo. De ahí fue a parar a la cárcel, y esto lo relata el libro de Génesis, en los capítulos que hemos mencionado, y por el Espíritu de Dios le reveló su sueño a dos personajes que estaban ahí en la cárcel, enviados por el rey, por el faraón, que era el panadero y el copero del rey. Al copero del rey le reveló su sueño y dijo que iba a ser restablecido en su, en su función, en su cargo. Y él le pidió que cuando hablara con el faraón, le recordara acerca de su situación. Pasaron 2 años y el copero del rey olvidó su promesa. Sin embargo, el faraón tuvo dos sueños que inquietaron mucho al faraón y buscando la interpretación de los sueños, buscó quién en el reino de Egipto pudiese interpretarlos. Es ahí cuando el copero recuerda aquel encuentro que había tenido con José en la cárcel y le dice a Faraón y Faraón lo manda a llamar. Cuando se presentó ante el faraón, José ya tenía 30 años. Habían pasado 13 años desde que había sido vendido como esclavo por sus hermanos. Cuando se presentó ante el faraón para revelarle el sueño, Dios lo usa para alimentar a través de esto, porque al presentarle revelarle al faraón lo que reflejaba y la advertencia que había en el sueño, de 7 años de prosperidad y 7 años de escasez en las cosechas, el faraón lo nombra como su segundo en el reino. Y esto fue usado por Dios para alimentar a su familia, a Jacob y todos sus descendientes, cuando hubo grande hambruna en la tierra prometida y descendieron buscando alimento a Egipto. En la vida de José, en todos los lugares donde José estaba, Dios lo respaldaba por las convicciones que José tenía. Dice que cuando se presentaron sus hermanos ante él para pedirle el alimento, para pedirles granos, y él teniendo la oportunidad de vengarse, no lo hizo, los perdonó y reconoció la soberanía de Dios. Es grande y maravillosa la palabra de Dios
Y en relación a José, hay pasajes que demuestran las convicciones firmes de José. Trató la mujer de Potifar de seducirlo y él se resistió y huyó, independientemente de lo que aconteció a su vida. La Biblia dice en Génesis 39:2 que mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Esto fue cuando estaba en casa de Potifar. Y no solamente en él, sino en donde estaba él, todo había prosperidad. Dice que cuando estaba en la cárcel, también dice ahí en Génesis 39:21, que dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y José halló gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel y fue puesto en un lugar de preeminencia entre los presos porque se ganó su confianza. Esta fidelidad de José en todo lo que él hacía, no nada más delante de Dios, sino delante de los hombres, le ganó el respeto y verdaderamente es un gran ejemplo como un varón de Dios. También dice Génesis capítulo 50 y en los versículos 15-22, vieron los hermanos, dice, de José que su padre era muerto, dijeron que quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Maravilloso. Grande en misericordia es nuestro Dios. Y estos pasajes de la Biblia nos demuestran la vida de un varón y el final de un varón que es conforme al corazón de Dios, igual que el rey David. Pero en el caso de José, la Biblia es explícita al decir que Jehová estaba con José. Mas, sin embargo, también podemos encontrar en la historia de Sansón, quien fue elegido por Dios como juez y caudillo de su pueblo desde antes de nacer. Esta historia la podemos encontrar en el libro de Jueces, en los capítulos 13 al 16. El ángel de Jehová, quien les apareció a Manoa y a su mujer, quienes no habían tenido hijos, les ordenó a ellos que iban a tener un hijo y que Sansón fuera consagrado para él como nazareo. Un nazareo, dice en el libro de Números, era, según la ley, alguien que no debía tomar ni probar ningún fruto de la uva. Obviamente no podía beber vino en ninguna de sus formas, la uva fermentada, ni la uva seca, ni la uva fresca, ¿verdad? No podía tocar tampoco ningún cadáver, ni ninguna inmundicia, pues con ello se podía contaminar. Tampoco podía rasurar su cabeza y su cabello, cortarlo, porque estaba consagrado a Dios. Sin embargo, aun cuando los padres dieron cumplimiento en todo esto, Sansón desde joven y conforme a su concupiscencia, buscó siempre el placer y el amor de mujeres de entre los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Eran un pueblo enemigo de Israel, un pueblo idólatra. Y contrario a lo que debía hacer y ser fiel a la palabra de Dios, se contaminó de lo inmundo y peleó una batalla personal contra los filisteos. No en nombre de Jehová,
no en nombre de su pueblo, luchó como una situación personal en sus amores y desamores, tuvo acciones en un arranque de ira que causaron la muerte en diversas ocasiones a los filisteos. Fue causa de deshonra para sus padres y aunque fue usado por Dios para pelear contra los filisteos, Sansón no tuvo una comunión con Dios. En realidad, en la Biblia no hay una evidencia que él hubiese orado a Dios, sino que incluso hay dos versículos que hablan de un reclamo a Dios. Dice ahí en el libro de Jueces 15:18, vamos, si usted me acompaña a leer este versículo, Jueces 15, versículo 18, dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Fíjese en qué tono y en el contexto de este versículo, lo que Sansón es reclamarle a Dios, hace, no está reconociendo la grandeza de Dios, pero mucho menos tampoco lo alaba, lo adora, no presenta una ofrenda que pueda agradar a Dios. Dice que en varios de estos pasajes, por todo lo que hace en esta historia de Sansón, Sansón verdaderamente avergonzó a los israelitas con su actuación y a Jehová con su proceder. En Jueces 16:20, mire, es que es verdaderamente es algo muy triste lo que se lee aquí cuando ya Dalila, usted conoce la historia de Dalila y Sansón, había cortado sus cabellos y dice en el versículo 20 del capítulo 16, dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tristemente, Jehová, por el proceder, la desobediencia, el pecado de Sansón, se había apartado de él y lo había dejado perder sus fuerzas. Esa fuerza física que caracterizaba a Sansón, con la cual intimidaba a los filisteos, con la cual él se vanagloriaba, él se sentía petulante, orgulloso de su fuerza física, pero no se debía a él, se debía a que Dios lo iba a usar. Pero él rehusó de hacer las cosas como debía de hacerlas alguien a quien Dios había escogido. Observe inclusive su petición ahí en Jueces 16:28, cuando ya está él aprisionado, llevado ahí al templo del dios Dagón de los filisteos, y es llamado inclusive para como hazmerreír, como juguete para los filisteos. El colocado ya le habían sacado los ojos y lo ponen entre dos columnas y él clama a Dios. También en esta ocasión demuestra en realidad lo que en el corazón tenía Sansón. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Vea, lo que él quería era vengarse porque lo habían dejado ciegos los filisteos. No estaba peleando contra los filisteos como aquel pastorcito David, en el cual dijo, yo vengo en el nombre de Jehová, a quien tú has insultado, ¿verdad? Aquel Goliat gigante que atemorizaba y retaba al ejército de Israel.
cuando en tiempos de Saúl, del rey Saúl. Sin embargo, Sansón, con todo y que Dios lo había elegido, él procedió en toda su vida conforme a la concupiscencia de la carne. Y el pago que le hizo el mundo, el pago que le hizo la carne, fue esa muerte trágica que tuvo ahí, porque dice que asió, dice luego Sansón, las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba con ella, que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más los que había matado durante su vida. Tristemente, 20 años juzgó Sansón al pueblo de Israel, y lo hizo en su carne. A pesar de que Dios es fiel, él no fue fiel a Dios. Él toda su vida actuó de una manera insensata. Y la verdad es que muchas de las ocasiones nosotros actuamos de esa manera. Dice el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 19, en el versículo 3, este libro que escribió el rey Salomón por inspiración de Dios, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de una manera insensata, de una manera movidos por la concupiscencia, por nuestros intereses, por el amor que a veces le tenemos al mundo, pero no por el amor a Dios? Y entonces las cosas salen mal, las cosas se tuercen, y lejos de reconocer nuestra responsabilidad, le echamos la culpa a Dios. Cuando Dios está con una persona porque las cosas que hace son las que agradan a Dios, porque hace la voluntad de Dios, Dios tiene una promesa grande para estas personas, para todos estos fieles que son a su palabra, a su voluntad. El Salmo 1, ese libro que escribió el rey David, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria a Dios. Permítame orar antes de terminar este mensaje, y yo lo invito a que usted reconozca si en sus caminos usted ha sido fiel a la palabra de Dios, fiel al llamado de Dios, fiel a la voluntad de Dios, porque Dios respalda lo que a Él le agrada. Bendito Dios Padre Todopoderoso, yo te pido en este día, en este momento, Señor, que tú nos enseñes a hacer las cosas que a ti te agradan, las que tú bendices, Padre Santo. Y te doy la gloria y la honra a ti, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, Señor, porque muchas veces hemos sido infieles, pero tú mantienes tu fe, tu palabra, tú mantienes tu respaldo en lo que tú has mandado hacer en nuestras vidas y en el propósito que tienes para con nosotros. Yo te doy la gloria y la honra a ti y te pido, Señor, que bendigas la vida de mis hermanos de la congregación, así como de toda tu santa iglesia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.